bienvenidos. Gracias. Vamos a charlar un poquito sobre los desafíos que nos quedan de aquí hacia el Bicentenario, en una ciudad que los ha visto a ustedes como realmente emprendedores, chicos jóvenes que ya son hombres y que de alguna manera supongo están viendo a los pibes muy jóvenes llegar con, bueno, con un ímpetu impresionante a la ciudad, ¿no? Sí, como vos decís, empezamos bastante jóvenes, pero la vida se nos vino arriba. Pero nos permitió ser, y hablo en plural, pero nos permitió ser testigos de una evolución asombrosa de la ciudad en todos los aspectos. A nosotros nos tocó representar, o en lo personal, elegir la dirigencia desde lo empresarial, pero en todos los aspectos Tandil ha tenido un crecimiento interesantísimo y en el cual hemos podido ser protagonistas en algunas oportunidades, testigos en otras. Bien, y si tendrían que definir a la ciudad, ¿qué ciudad ustedes creen que están habitando, que están viviendo? Bueno, yo creo que estamos viviendo una ciudad que tiene una pujanza que no ha perdido, un emprendedorismo grande, que creo que desde el punto de vista o desde sus orígenes tiene que ver con esta actitud. Acá ha venido gente desde el principio que ha tenido que desarrollar un país que no existía de aquí para abajo. Entonces, esa fuerza que tiene la Argentina de haber recibido inmigrantes que venían a hacer de su vida una nueva realidad, Tandil lo tiene internamente en el país que se estaba armando en su fundación como algo intrínseco en la gente. O sea que la gente que ha venido acá es gente emprendedora, gente que quiso emprender en su vida un cambio, y esa actitud se mantiene hasta el día de hoy y se mantendrá expresándose de diferentes formas, ¿no? Antes las conocíamos como el desarrollo y el ascenso de diferentes clases sociales, y ahora, mirando hacia el futuro, entiendo yo que va a ser mucho más horizontal ese desarrollo, más parejo en el mismo plano, permitiendo, de acuerdo a lo que va sucediendo a nivel internacional, porque Tandil además, por esa misma inquietud, es una ciudad sumamente globalizada, comunicada y que interactúa con el exterior, y eso dejó de ser un fantasma hace muchos años, con lo cual todo esto va a hacer que a manera de picos en diferentes lugares sobre un mismo plano se vayan desarrollando diferentes sectores. En su momento le tocó al sector metalmecánico, a la industria metalúrgica, hoy le toca a lo que es el desarrollo de soft. Tandil está instalado a nivel mundial en el desarrollo de soft. No ha perdido su presencia a nivel de la producción metalmecánica, no ha perdido su presencia en el desarrollo a nivel nacional del sector agropecuario, minero, las explotaciones tamberas, y conjuntamente con ello todo el sostén de lo que es la logística, el comercio, los bancos, digamos, lo que se conoce en la economía como el sector secundario de los servicios, ¿no? Es decir, que yo imagino como un ecualizador esto. En un mismo plano los sonidos van subiendo y bajando en diferentes momentos de acuerdo a lo que le toca actuar en cada momento a diferentes sectores. Yo, si tendría que definir Tandil, sin lugar a dudas definimos como el rasgo característico es emprendedurismo. Tandil es resultado del emprendedurismo, del sueño de personas en su momento que imaginaron grandes industrias, imaginaron grandes universidades, imaginaron grandes comercios, grandes servicios. Pero la característica fundamental y en la cual a lo largo de todo este proceso lo vamos notando, Tandil es una ciudad que se transformó en una ciudad receptora de gente, receptora de nuevas ideas, de nuevas empresas, por lo cual Tandil es una ciudad que se tiene que preparar para no ser solo de los tandileros, como era tal vez en un principio cuando nosotros nacimos o cuando nosotros hicimos nuestra actividad. De modo tal que se nos suma a nuestra situación, en la que definía muy bien Omar, y que la defino personalmente como la característica de diversidad económica. La característica fundamental de Tandil es que no depende de un solo sector.
Y eso le ha permitido mantenerse por Eso encima es del muy punto, bueno, claro, muy le ha bueno. permitido permanecer por encima del punto de flotación, aún en las crisis más profundas, aún en las crisis más profundas. Pero en realidad tiene enormes desafíos como para integrarnos, como para preparar una ciudad de mayor cantidad de habitantes, porque esta es la situación que viene hacia el futuro. Patricio, mencionaste la palabra desafío y entonces aquí, ¿qué rol le cabría al Estado, no? El Estado articula. Este es el nuevo rol del Estado. Acá hemos debatido del Estado liberal de Smith Sí. hace 2 siglos atrás, al Estado keynesiano post-crisis del siglo XX. Tenemos un Estado diferente, un Estado que atiende la necesidad de la gente, debería atender las necesidades de la gente y debería hacer articular a los diferentes sectores, porque es difícil desde lo privado salirse de la propia visión del sector específicamente Sí, e sí. interactuar con el resto. Vos fíjate, Alberto, que a pesar de tener sectores fuertes, no hemos desarrollado en Tandil todavía una industria agroalimenticia, es decir, una verdadera transformación de los productos primarios, de la producción primaria, en industrialización. Parece mentira, pero tenemos ¿Y por qué industria, crees que bueno, ocurre eso? porque nos falta una gran articulación, que ese es el desafío que viene hacia adelante. Sobre principalmente las 3 patas, digamos. Una de ellas es el Estado, que debe comprender esa dinámica y debe apoyarla de una manera ágil. Otra es la consolidación de los propios sectores intrínsecamente y otra es la articulación de los sectores. Entonces, ese desafío va a ser posible que tengamos un desarrollo mucho más rápido, más ágil, más sustentable que el que hemos tenido. Porque si bien tenemos una economía, como decía Patricio, sumamente diversificada, que nos ha permitido paliar crisis, hacerlos interactuar para que produzcan un desarrollo importante a partir de su rol individual interactuado por un tercero, digamos, en este caso, no va a ser una tarea simple. Yo creo que al Estado, en su función de articular, tiene algunas funciones adicionales también, y fundamentalmente generar los conflictos que pueden existir dentro de los diferentes sectores. Tiene que administrarlos. Tandil, cuanto mayor sea el crecimiento, mayor son las posibilidades de conflicto entre el desarrollo de una industria con chimeneas, en el desarrollo de una industria sin chimeneas, como es el turismo, en considerar los impactos sobre el ambiente, considerar cómo pueden convivir los desarrollos industriales con las preservaciones ambientales. Y creo de todas formas que el Estado en eso tiene una función fundamental. Y además, en realidad, si bien Tandil surge de emprendedurismo, el Estado también tiene que liderar. El Estado también tiene que liderar la articulación, tiene que liderar la comunión de los diferentes sectores. Cuando decimos Estado estamos diciendo todos, ¿no? Todos los niveles. Ahora, los gobiernos, ¿ustedes creen que tienen que administrar y gestionar, que no debe ser nada fácil, no es nada fácil? Por cierto, ¿cómo ven, digamos, el futuro hacia el Bicentenario de los gobiernos en Tandil? Yo creo que cuando digo gobierno, digo de esta... En la actualidad tenemos un gobierno eficiente en muchas cosas dentro del rol que puede desarrollar el Estado. El Estado, a pesar de esta buena actuación en general en muchas articulaciones y en la participación de lo que es la infraestructura de la ciudad y las condiciones que debe dar, lo que individualmente no podemos hacer en conjunto, creo que el gran desafío es ubicarse en un nivel en el que no moleste o entorpezca la economía de la gente. Digamos, que hemos tomado un volumen a nivel nacional, provincial y específicamente local de incidencia con la carga impositiva, tributaria en general, en el bolsillo de la gente, que pone en riesgo, digamos, el reconocimiento del grado de satisfacción de la necesidad colectiva que el Estado está atendiendo. Entonces, creo que, así como todos nosotros con mucha anticipación hemos tenido que ser y tenemos que ser sumamente eficientes
para poder mantenernos, el Estado debe lograr el equilibrio y la eficiencia entre las necesidades conjuntas que atiende y su peso en la economía de la familia. Claro, Creo claro. que este es el gran desafío. Claro. Un Estado eficiente, económicamente sustentable, ¿sí?, y llevadero para la gente. Yo creo, y además un Estado que acompañe. Digamos, Lógico. más que nunca viene la colaboración entre los sectores privados y los sectores públicos los que van a permitir un desarrollo sustentable. Si el Estado está disociado de los desarrollos empresarios o si el empresario está disociado de la evolución del Estado, va a ser muy difícil el crecimiento en vista del centenario. Bueno, la transformación de la ciudad se está dando por esa vía, ¿no? Así como el gobierno articula con la provincia y la nación, también esto de lo privado y lo público me parece maravilloso lo que ha pasado en los últimos años. Específicamente te pregunto, Patricio, con respecto al comercio de Tandil, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Qué futuro le ves, digamos, en cuanto al desarrollo? Bien, tendría que separar un poquito qué desafíos tiene el comercio en general y qué futuro le vemos en Tandil, porque en desafíos en comercio en general viene un enorme desafío con los usos de las nuevas tecnologías, digamos. Sí, claro, La venta por internet y todo eso está produciendo un cambio absoluto y una desregulación, de hecho, de todo el proceso comercial. Lo que veo en Tandil, hay un detalle importante de la ciudad, muy importante, que a pesar de su crecimiento sigue manteniendo un efecto localista muy considerable, pero un efecto localista que lo tenemos nosotros, los que vivimos, los que nacimos, los que vienen, los que se radican. Y eso da una posibilidad de desarrollo importante, un comercio siempre competitivo por la proximidad. De modo tal que nosotros vemos un comercio de servicio hacia el desarrollo industrial, turístico, y un comercio de atención a la población por su cercanía. Creo que hay un gran valor de terruño, de pertenecer, que del comercio lo tenemos que valorar, lo tenemos que incentivar y lo tenemos que marcar como una característica en nuestra competitividad. Y les pregunto a ambos, ¿y el patrimonio histórico de la ciudad dónde queda? Yo creo que esa es una función del Estado. Sin Sí, duda, sí, eso sí. es unos posibles conflictos que mencionaba Sí. anteriormente y el Estado tiene que regular. Sí. De todas formas, el patrimonio es importante. Imposible pensar en un desarrollo hacia el futuro si no tenemos en cuenta nuestro pasado. O sea que tiene una validez desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista institucional de la ciudad muy importante. Lo que tenemos que ver, formas de articular para que nadie salga perjudicado de esto, que la comunidad lo puede disfrutar, pero que el empresario que necesita hacer una inversión o es propietario de terreno tampoco salga perjudicado del todo. El trabajo del pasado es el capital nuestro y todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico tiene que ver con, digamos, el reconocimiento de ese trabajo que hizo posible nuestro capital presente. Claro. Entonces, a partir de eso, cuando uno recorre un poco diferentes ciudades en distintos lugares del mundo, ve que existe un respeto, una conservación, un mantenimiento a eso para identificar su propia identidad. Lo que Y pasa, ese patrimonio es parte de la identidad de la localidad. Además es una responsabilidad hacia el futuro, porque nuestro patrimonio histórico, si lo ves en tiempos, no es tan antiguo. No, Estamos nada. hablando de una municipalidad del 23. Claro, por eso, del año 200 años. No es nada. Pero sí lo va a ser y va a tener un valor muy importante en caras hacia el futuro, en 100 años más. De modo tal que nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de cuidarlo, De conservarlo para que puedan disfrutar y valorar, conociendo así sus orígenes, en 100 o 200 años, que es lo que vemos en la ciudad de Cuando uno visita una empresa, principalmente en Europa, en Italia, lo primero que te muestran que lo primero que te muestran es la región. Claro. Dicen, nosotros pertenecemos a esta región con esta característica. Claro. Somos de esta localidad y este es nuestro patrimonio histórico. Después viene la empresa. A partir de ahí, claro. Es Bueno, una forma de decir quiénes somos. ustedes son un vivo ejemplo de esto, ¿no? ¿Somos patrimonio histórico? No justamente ustedes, sino la historia de su familia, ¿no? ¿Con qué Tandil sueñan? ¿Con qué Tandil soñamos? Soñamos, bueno, dale Patricio, vos. Bueno, Tandil es el lugar que nos vio nacer a los dos, ¿no? Sí. Nos hemos criado y... Sí. Dicen que nos sentimos de Nueva York en Tandil. Claro. Todos los pueblos cercanos. Por algunos momentos, pero Tal cual. yo personalmente, digamos, que me fui a estudiar, decidí volver a Tandil, decidí desarrollarme en Tandil. Yo sueño con un Tandil que mantenga lo esencial de Tandil, que mantenga la comunidad, que mantenga
el valor por el trabajo, por la familia, que contenga a la familia en conjunto. Sueño con un Tandil que mantenga nuestros valores y que los podamos transmitir a la gente que viene, que en realidad viene a Tandil buscando esos valores. Es muy importante hablar, a mi criterio, de dimensión de ciudad, porque una ciudad como la que tenemos, o como la que llegaremos, está hablando de 200.000 habitantes, le permite manejar una dimensión de control, una dimensión en donde tu autoridad es tu vecino, es tu amigo, quien te está cobrando los impuestos y se lo tenés que decir, pará, no puedo pagarte tanto, es tu vecino, que significa un control hacia la corrupción, claro, un control social hacia todo. Entonces yo sueño con un Tandil que mantenga esa esencia, y que mantenga, por supuesto, una economía sustentable para que podamos vivir, ¿no? Sí, yo sueño, a ver, en el ámbito en el que nos hemos desarrollado necesitamos tener un cierto orden, un orden productivo, orden económico. Como le digo a mis hijas siempre, vuelen todo lo que más puedan. La base está acá, en Tandil, y cuando quieran, acá está la base. Creo que esta ciudad va a volar mucho más de lo que uno puede imaginar, pero si conserva estas cosas que dice Patricio, es una base sólida, un Tandil ordenado, un Tandil donde desde hace tiempo ya empezamos a tener la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente, un Tandil que tenga un orden institucional, una eficiencia estatal. Sectores queden los que queden, porque ahora se reciclan las empresas, sí, claro, claro, algunas vienen nuevas, claro. etcétera, etcétera, en este plano de crecimiento horizontal, pero principalmente que no se pierda esto que decimos todos los días los tandilenses en la calle o en cualquier lugar cuando nos encontramos con algún tandilense, decimos, bueno, aún seguimos siendo un pueblo. Y creo que esa es una ventaja competitiva. Te sumaría un tema, si me permitís. Sí. Lo mencionó Omar, Sí. por supuesto, el tema de infraestructura. Tandil tiene que tener infraestructura adecuada para alojar a toda la población. Pero también sueño con un Tandil conectado, en donde no sea un riesgo salir para Buenos Aires, donde no sea un riesgo llevar el camión de cereal hacia el puerto de Quequén, donde entonces sueño con un Tandil comunicado, con rutas adecuadas, con comunicaciones telefónicas y de internet adecuado, cosas que ya tendrían que estar. Bueno, es responsabilidad nuestra también como instituciones pelear para que eso se cumpla. ¿No? Porque a veces quedamos mirando el desarrollo económico, pero también es imposible desarrollarlo si no lo conectamos con los grandes centros de producción, con los grandes centros de comercialización. Demandar, ¿no? Demandar. Claro, sí. Demandar. Chicos, muchas gracias. A vos, muy amables. Muchas gracias a ustedes.